Amén, Señor. Yo como título a nuestra reflexión de esta mañana le puse cuidado con los engañadores. Y porque tiene mucha relevancia ese título y enseguida vamos a ver por qué. Aunque nuestra lección maneja allí la revelación divina de la Biblia. Es necesario que para este comentario, si tú pudieras tener la Biblia a tu mano, tu Biblia, sería muy bueno para que tú sigas conmigo frase por frase los comentarios que iré haciendo de cada frase. Es segunda de Pedro 1:19 al 21. 1:19 al 21. Ya lo tengo listo, pero si tú quieres acompañarme a buscar en tu Biblia, es muy prudente, es bueno. Dice la Escritura 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí hay varias frases en este texto que a mí me llamaron poderosamente la atención y que vale la pena, muy bien, vale la pena que nosotros hagamos esos comentarios. La primera frase del versículo 19 es: tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, hermanos, si yo vengo a contarles cosas que no están en la Escritura, por favor, ignóreme. Si usted escucha a alguien que parece que está usando la Biblia para poner sus propias ideas y no está hablando conforme a nuestra doctrina y creencia, aunque se llame pastor, aunque se llame miembro de iglesia, por favor, usted ignórelo. Ahora, ¿por qué debo ignorarlo? Porque nosotros tenemos una palabra profética segura. Es la palabra de Dios. Pero, mis amados hermanos, mucha gente usa la Biblia, usa textos bíblicos para amparar su propia idea, su propia teología, aunque está usando textos de la Biblia. Ahora, eso es lo interesante, que la Biblia se puede usar, mis amados hermanos, para defender cualquier punto de vista. Por ejemplo, aunque suene a chusco o relajo, en algún momento hay quienes pueden defender a la homosexualidad con el texto del apóstol Pablo, que dice: ahora ya no hay varón ni hembra. Y ellos dicen: si ya no hay varón y si no hay hembra, entonces ¿quiénes quedan? Y ellos dicen: pues por supuesto, quedamos, pues los que practican ese tipo de acción. Por lo tanto, fíjate, yo quisiera comentarte y dejarte bien claro que nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando, con lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos bien, es la otra frase, nosotros hacemos bien en estar atentos únicamente a la palabra de Dios. Ahora, como vimos en la conclusión de Daniel, hay muchas cosas que yo no entiendo, hermano. Hay muchas cosas que yo no te podría explicar porque yo tampoco las entiendo. Pero lo elemental de toda la Escritura y lo que yo entiendo en resumen es que Dios gana. Independientemente de lo que está haciendo Satanás para destruir al ser humano, es que Dios gana. Por lo tanto, tu fe, tu base, no debe depender de las interpretaciones de que las personas, que los compañeros pudieran hacer de la profecía. Mi fe está basada en mi estudio diario de la Biblia, en mi relación diaria con Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pedro nos está aconsejando a nosotros: ustedes hacen bien, muy bien,
en estar atentos a la palabra de Dios. Por favor, hermanos, hoy más que nunca, vayamos a la palabra de Dios. Hoy más que nunca, vayamos a la palabra de Dios. Hoy más que nunca, estemos atentos a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué voy a estar atento a la palabra de Dios? Y la respuesta es sencilla, hermano. Porque la palabra de Dios es como una antorcha. Y a mí me gusta mucho la frase que dice allí. Es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Pero ¿hasta qué momento se va a apagar esa antorcha? ¿Hasta qué momento se va a apagar esa antorcha? La antorcha, que es la palabra de Dios, que es la profecía, ¿hasta qué momento se va a acabar? Dice la Biblia. Hasta que el día aclarezca. Es decir, que la palabra de Dios, la profecía, si es como una antorcha, no se prende y se apaga. No, se deja prendida y entonces se deja prendida, mis amados hermanos, y permanece prendida, encendida, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, eso a mí me gusta mucho, hermano. A mí me gusta mucho porque el lucero de la mañana nos hace referencia a Cristo Jesús. Es decir, el don de profecía, el espíritu de profecía, la palabra de Dios, hermanos, es una antorcha segura que nos va a llevar hasta que Cristo Jesús venga por segunda vez, hasta que Cristo Jesús triunfe por sobre Satanás. Por eso el apóstol Pedro está preocupado y dice, por favor, hermanos, manténganse atentos a la palabra de Dios. Por favor, hermanos, manténganse atentos a la palabra de Dios. Hoy más que nunca es el tiempo de estudiar la palabra de Dios. Hoy más que nunca es el tiempo de estudiar la palabra de Dios. Ahora, el siguiente texto es el versículo 20. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mira lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Repito, ninguna profecía es de interpretación privada. Es decir, que solamente un pastor, que solamente un miembro de iglesia la recibió, la entendió y nadie más la entiende. Y nadie más la predica. Otra vez, la profecía no es de interpretación privada. Significa que, o quiere decir que, no es que solamente una persona la sabe, la comprendió, la recibió de Dios y entonces nadie más la entiende. Pero no solamente nadie más la entiende, sino que nadie le está predicando y además de que nadie le está predicando, se opone a lo que nosotros hemos creído. Aunque la verdad es progresiva, nosotros debemos tener cuidado de todas estas situaciones. Y yo aquí en esto de la interpretación privada quiero mencionar a dos hermanos que predican mucho sobre profecía. Y debe tener usted cuidado. Y hágame caso, por favor. Mencionaré a tres. Primero, David Gates, o mexicanizado David Gates. David Gates. David Gates, el hermano David Gates, no es pastor de la Iglesia Adventista. Él ya no es pastor de la Iglesia Adventista. Ya no está en la Iglesia Adventista porque él está predicando mensajes que se oponen a lo que nosotros como adventistas hemos creído y tenemos sustento en la Biblia. Él predica que Jesús va a venir cerca del 2031. Él predica que haciendo un montón de profecías, de años, etcétera, 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 aquí y allá, él predica que estamos en los últimos 7 años de la tierra y que entonces Jesús va a venir. Aunque él defiende su postura de que es verdad, nadie sabe cuándo va a venir Jesús, pero él predica que estamos en los últimos 7 años de la historia humana. Ahora, por favor, hermano, no busques lo novedoso, no busques únicamente satisfacer tus inquietudes con cualquier persona.
Por eso es que la gente está yendo detrás de estos predicadores falsos, porque la gente busca satisfacer su curiosidad. Cuando tú y yo buscamos satisfacer nuestra curiosidad, nos va a pasar como Eva, vamos a caer. Y hay muchos que siguen a las predicaciones de David Gates o David Gates, ¿está bien? Hay muchos que siguen sus predicaciones, incluso las comparten. No, mis amados hermanos, no, debemos tener cuidado, cuidado. Si bien es cierto, usa la Escritura, eso nadie lo va a negar, usa la Escritura, pero se opone directamente a lo que nosotros hemos creído. Segundo predicador que usted debe tener cuidado es Oliver Coronado. También se hace llamar pastor, pero él no es pastor. ¿Está bien? Él no es pastor ni miembro de la iglesia adventista. Por lo tanto, usted también debe tener cuidado con ese varón. Tenga mucho cuidado, mis amados hermanos. Mucho cuidado con lo que usted está viendo. Él suele predicar mucho sobre profecía igual. Tenga cuidado, ya deje de ver a Gates o a Gates. Deje de ver a Oliver Coronado y por supuesto deje de ver sermones, reflexiones de Hugo Gambetta. Son personas que dañaron a la iglesia, dañan a la iglesia con la idea de que únicamente ellos están entendiendo así la profecía. Y después de que ellos aseveran que solamente ellos así interpretan la profecía, suelen pasar o se hacen pasar por víctimas, que la iglesia los trató mal. Por lo tanto, allí el texto me dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es que solamente el pastor Nemorio la entendió, la comprendió, recibió nueva luz pues yo estoy de acuerdo con lo que dice él, pero ninguno de nuestros compañeros pastores ni la iglesia mundial está de acuerdo con ese pensamiento. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenga cuidado usted con lo que está viendo, con lo que está escuchando. No se deje influenciar. Cuando usted tenga dudas, cuando usted tenga curiosidad, cuando usted tenga temor, cuando usted tenga ansiedad, por favor vaya a la Biblia. Vaya al espíritu de profecía. Y repito, sé que hay muchas cosas que no entendemos. No busque satisfacer esa curiosidad en algo externo a la palabra de Dios. Si usted busca satisfacer esa curiosidad a lo externo, usted puede fracasar, usted puede caer, usted puede tener la misma idea que tienen esas personas que yo acabo de mencionar. El texto final, el versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Ahora, ¿por qué la profecía no puede ser privada? ¿Por qué la profecía tenemos que entenderla todos? ¿Por qué? Repito, ¿por qué la profecía no puede ser privada y debe ser entendida por todos? ¿Por qué? Porque la profecía no se le ocurrió a alguien. La profecía se recibió no porque alguien la quiso recibir, sino porque es iniciativa de Dios. Repito, no puede haber profecía privada, no puede haber alguna profecía privada, porque la profecía no viene por voluntad humana. Es decir, no viene porque un hombre se pone allí a investigar y de pronto descubre: wow, aquí hay algo novedoso, aquí hay algo que nunca le han predicado, aquí hay alguien. No. Cuando Guillermo Miller empezó a descubrir sobre la segunda venida de acuerdo a lo que él estudiaba, es porque la profecía así mismo lo estaba marcando, que iba a haber un mensaje, acuérdate, Apocalipsis 10:11, que iba a haber un mensaje que al principio iba a ser muy dulce en el paladar, pero cuando llegara al vientre iba a amargar. Y estamos hablando del gran chasco. Se descubrió, sí, pero mucha gente estudió y estuvo de acuerdo con la idea, con el mensaje que predicaba Guillermo Miller. Por lo tanto, mis amados hermanos, tú y yo debemos estar atentos. La profecía vino por voluntad divina. Dios inspiró, es Dios el autor de todo lo que nosotros tenemos en la Biblia, es Dios el autor. Aunque hay cosas
de la Biblia que no te parecen muy bien, que no te gustan mucho, la Biblia es inspirada por Dios. Y vino por voluntad divina. No vino por mi voluntad, no, vino por la voluntad divina. Entonces la Biblia es inspirada por Dios. De acuerdo a 2 de Pedro 1:16, nos dice que no fue inventada por nadie. Es decir, no son fábulas. El apóstol Pedro no inventó fábulas. Como dijo el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso es lo que nosotros le platicamos a ustedes. Eso significa, mis amados hermanos, que la mayoría de los profetas, todos los profetas que aparecen en la Biblia, recibieron el mensaje directamente de Dios. A través de sueños, a través de visiones, Dios les reveló su plan de salvación. El plan de salvación para la humanidad. El mensaje de esperanza que ahora llega hasta nosotros. Y también es importante aquí analizar, mis amados hermanos, como lo hemos dicho esta semana, la Biblia es práctica, la Biblia es útil. ¿Y es útil para qué? Dice la Biblia. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios es muy útil, demasiado útil. Por lo tanto, tú y yo debemos someter nuestra voluntad, someter nuestro yo a la palabra de Dios. Y mis amados hermanos, te dejo este texto en tu mente. El libro de Amós capítulo 3 versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ese texto a nosotros nos enseña algo. Es lo que estamos diciendo. La profecía no viene solo porque yo quiero satisfacer mi necesidad o porque quiero descubrir algo en la Biblia. No. Al contrario, dice, hay algo oculto, pero Dios ve que se debe entender, que se debe predicar, que se debe comprender. Entonces, Él dice, allí les va esta visión, allí les va este sueño, aquí les va esta profecía que les va a ayudar a mi pueblo adventista, que les va a ayudar a todo mi pueblo que obedece mi voz. Pero dice que Dios se lo va a revelar a su siervo los profetas. Por lo tanto, mis amados hermanos, yo te invitaría para que tú solo te dejes guiar por la palabra de Dios, que es una antorcha que se va a apagar hasta que Cristo venga por segunda vez. Aunque allí se usa esa ilustración, no se te olvide lo que dice Isaías 48. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, mis amados hermanos, mi mayor anhelo es que tú sigas estudiando la palabra de Dios. Mi mayor anhelo es que tú sigas escudriñando la palabra de Dios. Y repito, ten cuidado con lo que tú estás escuchando y con lo que estás viendo. Yo no tengo nada en contra de estas personas, como lo dije al principio, no tengo nada en contra de ellas, nada. Los respetamos, pero ellos pues también han expresado, ¿verdad?, su sentir. Y nosotros, usando la Biblia también y previniéndolos a ustedes, también debo decirles, es mi deber. Por lo tanto, vamos a orar, hermanos, para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial en este día. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta mañana yo quisiera agradecerte porque nos dejaste tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias. Tú estás con nosotros, tú estás a nuestro lado y nos alegramos en tener la guía más segura que es la palabra de Dios. Ayúdanos a estudiarla, Señor. Esto lo hacemos no para satisfacer nuestra necesidad. Esto lo hacemos no para satisfacer nuestra curiosidad. Lo hacemos, estudiamos la Biblia, Señor, porque realmente necesitamos escuchar tu voz. Y cuantas veces tu pueblo vaya a ti, porque necesita palabras de ánimo, va a encontrar eso. Pero mi Dios, ayúdanos a cuidarnos de lo externo, que esto apenas empieza.
vendrán todavía muchos más vendavales, personas, maestros, falsos, mesías que intentarán engañar a tu grey. Pero cuando ese momento llegue, ayúdanos a prepararnos desde este momento, Señor. Hoy queremos estar estudiando tu palabra, más constantes, con más ahínco, con más entusiasmo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que mi Dios les bendiga en esta hora. Que tengan una feliz semana. Nos vemos a las 7 de la noche.